Saludos, les habla Tomás Moreno en mi canal Hecho Nuevo TM. Gracias por estar aquí. En mi publicación anterior, que es la primera parte de ese tema, con una pregunta, ¿son los últimos tiempos? Pues respondí tomando las palabras que Jesucristo compartió a sus discípulos cuando le hicieron 3 preguntas al respecto. Una que tenía que ver con la destrucción del templo, otra que tenía que ver con su retorno y una última sobre el fin de los tiempos. Hice referencia al capítulo 24 del Evangelio de Mateo, quien relata con detalles en ese capítulo y en el capítulo 25 las palabras de Jesucristo como respuesta a las preguntas de sus discípulos. En eso concreté la primera parte de esta publicación. Hoy quiero llevarlo a la pregunta que dejé en mesa en el capítulo anterior: ¿cómo desenvolvernos, cómo comportarnos en medio de esa situación? Quédese en mi canal y puede allí tener respuesta en ese sentido. ¿Cómo comportarnos, cómo desenvolvernos en medio de estos tiempos con tantas crisis y dificultades? Sí, continuamos. La verdad que en esta oportunidad quiero cerrar este capítulo, esta publicación, remitiéndome de nuevo a las palabras de Cristo, la respuesta que finalmente dio a ellos en aquel entonces, referido a los últimos tiempos, que fue una de las preguntas que estos hicieron al Señor Jesús. Es interesante que la respuesta de Cristo tiene que ver más con la preparación que sus discípulos deberían tener en medio de distintas circunstancias que vendrían posteriormente a ellos. Cosa que a través del tiempo se pudo observar en aquel entonces y se ha visto a través de toda la historia referido a los seguidores del Señor Jesucristo. Es importante resaltar que Jesucristo en 2 ocasiones, cuando habló de esas diferentes situaciones que se presentarían a la humanidad, resaltó que aún no sería el fin. Solo en una ocasión, después de hablar de la divulgación del Evangelio por todo el mundo, donde hizo referencia al fin de los tiempos. Ahora bien, pensando en la recomendación de Cristo a sus discípulos, que es muy válida también para estos tiempos, es necesario recordar lo siguiente. Cristo, en referencia a esas distintas circunstancias, tragedias, situaciones bélicas, pestes, hambre, persecución, le recomendó o les planteó a sus seguidores lo siguiente: tengan cuidado de que nadie les engañe. Varias veces allí en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, él hace referencia a ello. Porque muchas personas se presentarán como el Cristo que ha retornado, el Cristo que ha regresado, o el Mesías que llegó a la tierra, etc. Cosa que ha pasado a través de los tiempos. Ha habido cualquier cantidad de personas que se han presentado como el Cristo o como el Cristo retornado. Uno de los últimos, por ejemplo, un coreano que se presentó como el Cristo retornado, pues desafortunadamente para él su mensaje entró en total contradicción porque posteriormente él muere, cosa que no sucedería con el verdadero y real Cristo. Por otro lado, él les mostró que en lugar de entrar en pánico, cosa que sucede para muchas personas en la actualidad, pues les invitó a no desesperarse, a no angustiarse, porque realmente el fin aún no ha llegado. Tanto es así que les invita a mantenerse firme, mantenerse constante. Y una razón de fondo para ello es natural que Cristo les planteara eso a sus seguidores, pues van a ser perseguidos, van a ser maltratados y de alguna manera pues sufrirán mucho en medio de esos tiempos. Eso no ha cambiado a través de la historia, pues en estos últimos tiempos uno puede observar que más de 360 millones
de seguidores de Jesucristo están siendo perseguidos, están siendo encarcelados, están siendo burlados, discriminados en muchas partes del mundo. Es un número bastante alto. ¿Qué hacen las famosas autoridades y movimientos de derechos humanos a favor de esto? Diariamente se queman 20 templos en diferentes países. Diariamente mueren cualquier cantidad de cristianos siendo perseguidos por el hecho de tener una fe distinta o diferente al resto de aquellos en donde viven en algunos países en particular, los cuales no voy a mencionar. De allí que Jesucristo pues le recomendó a sus discípulos mantenerse firme en medio de esas situaciones, cosa que tomamos también para la actualidad. En lugar de angustiarse, de preocuparse, en lugar de llenarse de temor, de miedo y pensar que se está acabando todo, pues continuar adelante en medio de la tarea que Él nos ha recomendado. Si hay que huir, escapar, les recomendó que ojalá no sucediese tal o cual día. Oren para que no sea en un momento en donde haya complicaciones para salir al respecto o escapar en ese sentido. Por otro lado, cuando habló del líder o el siervo fiel, el siervo correcto, pues uno puede entender allí que los discípulos, los seguidores de Cristo en estos tiempos y en cualquier tiempo deben mantenerse realmente ocupados en las tareas que han recibido por parte de Jesús. Y por otro lado, también cuando uno observa que el comportamiento de las personas en medio de todas estas crisis, pestes, pandemias, guerras, etc., para muchos es en un sentido más de conformismo, otros en un sentido de indiferencia, etc., pues él toma una figura del pasado y dice será como en los días de Noé. Al final las personas se percataron cuando realmente la lluvia cayó y le creyeron a Noé en aquel entonces. Mucha gente en la actualidad no cree que esto que ha sido profetizado y anunciado no va a suceder con toda la humanidad. Pues, mis queridos amigos, la historia ha demostrado que esto ha sucedido, que esto sucede y que esto continuará sucediendo. Lo único seguro y garantizado es que el Señor Jesucristo en algún momento retornará. Pero aquellos que le esperan no deben caer en esa trampa de ser conformistas o indiferentes como el resto o muchas personas en el mundo. Que no les sorprenda el retorno del Señor Jesucristo. Que no sorprenda a la humanidad el retorno del Señor Jesucristo. Eso sí podemos declararlo con firmeza. Jesucristo volverá en algún momento. Eso sí está garantizado. El resto es un contexto de incertidumbre, es un contexto de luchas, es un contexto de enfrentamientos, de pandemias y una cantidad de situaciones que se seguirán presentando. Por eso quise resaltarlo de esa forma. Si usted no es discípulo del Señor Jesucristo, le animo a que usted realmente reconozca que es un ser que necesita de la obra transformadora de Dios y que necesita acercarse al Señor Jesús y convertir a Jesús en su vida, no solo el Salvador, sino también el Señor de la misma. Es muy necesario y urgente que usted asuma ese compromiso. No sabe cómo hacerlo, puede contactarme y podemos hablar un poco al respecto. Puedo escribirle o puedo contestar sus preguntas en ese sentido. Así que, mis queridos amigos, volvemos a la pregunta. ¿Es el fin de los tiempos? Aún no es el fin. Apenas es un principio de dolores, muestra el Señor Jesús. Y eso ha acompañado a la humanidad a través de los tiempos. Lo único seguro y garantizado es que el Señor Jesucristo retornará, regresará una vez más. ¿Estás listo para ello? Bueno, así hemos cerrado esta publicación. Dejo con usted de alguna manera pues la oportunidad de hacer cualquier consulta, cualquier pregunta sobre el tema que he compartido. De allí que continúo a la orden
en ese sentido. Por otro lado, le animo a continuar, suscribirse y compartir con otros cada una de las publicaciones que hago a través de mi canal Hecho Nuevo TN. Gracias por estar acá. Si esto le agradó, pues espero que pueda darle me gusta, pero también suscribirse a mi canal si aún no lo ha hecho. Muchas gracias. Dios les bendiga.